Gustavo Campana. Del corazón. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del Menem modelo 1989, pero ¿Es un auto? va a haber que ir un poquito hacia atrás para ver qué era lo que pasaba en el Menem 73-76, qué es lo que pasaba en el Menem 82. Como título te podría decir que el principal tipo que moldeó la campaña de Menem en 1989 fue Antonio Cafiero, secundado por De la Sota. Estamos hablando de la fórmula que peleó con él la interna del Partido Justicialista en el 89 y que no se pudo separar jamás de esa tecnocracia económica que había nacido con Juan Vital Zurruil en tiempos del radicalismo. Ese peronismo que parecía absolutamente domesticado es el que pierde las elecciones con un peronismo que por lo menos en su envase y en su apariencia llegaba a 1989 como el peronismo federal, el peronismo del interior, el peronismo de la Argentina profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, toda esa historia sepulta al Menem 73-76, que fue el principal enemigo, por ejemplo, de Monseñor Angelelli, que entendió desde 1968, cuando había llegado a La Rioja, que la opción por los pobres era la opción por La Rioja, que su trabajo en la provincia tenía que ver fundamentalmente con la posibilidad de la creación de cooperativas campesinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será aquel menemismo el que se oponga con persecuciones de la policía provincial a todos aquellos que trabajaran con Angelelli, sobre todo a Murias y a Longueville, que son los dos asesinados, los dos mártires de Chamical ya en 1976, pero desde que ellos llegan a Chamical tienen una persecución que tiene que ver con el menemismo y fundamentalmente con el diario El Sol, que era la contrapartida del Independiente. Cristina Murias, la hermana de Carlos de Dios Murias, cuenta lo siguiente, en muy pocos segundos, quién era el jefe de redacción del diario El Sol, y eso te va a explicar muchas cosas. Perseguidos por los cruzados de la fe de acá riojanos, que era la iglesia de la extrema derecha. Los paraban en las calles, cuando circulaban de un pueblo a otro, los hacían bajar del auto, les desarmaban los autos, los amenazaban. El obispo había tenido... Aparte tenían un diario, el diario El Sol, que era de un tal Álvarez Saavedra, que dicen que era del CIDE, y que el director periodístico del diario era Eduardo Menem, que decía que tenía que contrarrestar la prédica de El Independiente, que era una cooperativa periodística, que siempre apoyaba al obispo, publicaba sus homilías, les hacía reportajes. Bueno, esa es una de las historias que de alguna manera quedan ocultas con este nuevo formato de Menem modelo 1988-89 en contraposición a aquel peronismo edulcorado de Cafiero y de la Sota. Ten en cuenta que de la Sota había sido el encargado de sumarlo a Cavallo como extrapartidario en las listas de diputados de la provincia de Córdoba, rescatándolo después de haber sido presidente del Banco Central de la dictadura y de haber estatizado la deuda externa privada. Es de la Sota el que se encarga de traerlo a la vida política. Ahí hay un par de datos que tienen que ver con provinciano, además, del porqué de la victoria de Carlos Menem en esa interna, donde votan casi 1.600.000 personas y donde se queda él con el 54% de los votos. ¿Qué significó la pelea con Angelos? Porque desde el punto de vista político parecían cosas muy distintas, desde el punto de vista económico parecían cosas muy distintas. Después nos encontramos con que la cosa en absoluto era así, ¿no? Y como dijo el filósofo contemporáneo Guillermo Vilas en Tiempo Nuevo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, jamás lo hubieran votado. Alberto Coan nos cuenta cómo fue esa pelea en la interna con Antonio Cafiero. Ahí ya estaba, era una elección ya cantada. Era una elección cantada primero porque imagínate que el radicalismo venía de muchos problemas. Aparte nosotros veníamos con el embale de haber ganado la elección interna. Y segundo, porque el peronismo era mayoría. Antes, posiblemente, en la primera elección, cuando Luder pierde con Alfonsín, eran otras circunstancias, pero el peronismo es mayoría. Era y es mayoría. Entonces tenía un buen candidato en el que la gente confiaba. No era difícil ganar a Angelos. Un buen hombre, amigo nuestro, pero no era difícil ganar a Angelos. Que ganamos caminando, de hecho.
En una suerte de interna de la derecha liberal en la Argentina, termina ganando Menem las presidenciales de 1989. Todo lo demás, por supuesto, vendrá en los próximos capítulos. Nos queda por vivir. Bueno. Gracias, Gustavo.